Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, gracias Señor por tu cuidado. Rogamos, Padre Celestial, que tú sigas hablando en nuestra vida, que sigas hablando, Dios, a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú nos estés hablando en esta hora a través de estos versículos, Señor, a través de esta enseñanza. Y te pido, mi Rey amado, que tú obres tu perfecta voluntad en cada vida, en cada corazón de los que están aquí. Te doy muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿todos traen Biblia? Si ocupan Biblia, hay una aplicación en YouVersion. También la pueden bajar para que puedan ahí qué bueno, qué bendición. Ay, Padre, la gloria se está yendo como el aire de la serie esa. Muy bien. Ok. Quiero que abran su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 3:14 al 17. 2 de Timoteo 3:14 al 17. Y hay una versión que me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. 3:14 al 17. La mayoría tienen del Reina Valera, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice la Reina Valera. Dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una de las preguntas que mucha gente se hace, y tú y yo debemos de tenerlo bien entendido. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Es algo que tal vez ahorita no estamos para discutir, ¿verdad? No, a ver, no, sí, explíqueme bien, porque quiero saber si la Biblia es la palabra de Dios. Y sabes, vamos a responder esas preguntas que tal vez en algún momento nos van a hacer, y que hay personas que dicen que es un libro escrito por hombres comunes y corrientes. Vamos a ver cómo es que la Biblia es inspirada. Vamos a ver algunas de las cosas que la misma palabra de Dios nos saca a luz. Y esta pregunta es de extrema importancia. Si alguien te pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios?, ¿tú qué contestas? Tal vez vas a decir sí, sí. ¿Y cómo le demuestras a esa persona que la Biblia es la palabra de Dios? A veces las personas necesitan, más que decirle sí y no, es que tú también estés convencido de lo que estás hablando. ¿Sí? Tal vez tú me dices, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Cómo me lo compruebas? Dime dónde dice. Y nos damos cuenta, hermanos, que todo cristiano, nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra teología, ¿en dónde está escrita? De ahí de la palabra de Dios es donde tú y yo sacamos. No lo vemos en un libro de historia, no lo vemos en un libro que fue escrito por un astrónomo, o por un geólogo, o por un historiador, o por un poeta. No, estamos leyendo y teniendo nuestra fe, nuestra convicción en lo que dice la palabra de Dios. Y para ti y para mí no es un tema de discusión, ¿sí? Pero hay argumentos que necesitamos comprobarles,
a la gente que pregunta si la Biblia es la palabra de Dios. Y bueno, para contestar esta pregunta tenemos que tener un argumento externo. La Biblia es un libro excepcional, ¿sí? Vamos a ver por qué la Biblia es un libro excepcional. Y ahorita tenía algunas imágenes para poder compartirles, pero bueno, ¿por qué la Biblia es un libro excepcional? Porque la Biblia es el libro más vendido y leído en el mundo. Vemos, tengo aquí algunas imágenes, por eso le decía, de los 10 libros más populares en los últimos 50 años. ¿Sí logran ver algunos? ¿Sí? Copias vendidas. ¿El primer libro cuál es? La Biblia. El segundo, citas del presidente Mao Zedong. Después viene Harry Potter. Después viene El Señor de los Anillos. Después viene El Alquimista. Y mira, y cada uno viene, ¿cuántas copias han sido vendidas? De la Biblia, 3.900 millones de copias vendidas. Y muchas personas dicen, ¿cómo crees que va a ser el libro más vendido y más leído? Las estadísticas no son mías ni las saqué de la Biblia. Estas son estadísticas seculares. Después viene otro de los libros, que es El Código Da Vinci, Crepúsculo, Lo que el viento se llevó, Piense y hágase rico, y El diario de Ana Frank. Pero te das cuenta que la palabra de Dios está por sobre todos estos libros. Entonces, por eso decimos y creemos que la Biblia es un libro excepcional. Y nos damos cuenta, hermanos, que ¿por qué la Biblia es un libro excepcional? Porque la Biblia es el libro más traducido del mundo. Yo no sé si tú te has dado cuenta en la aplicación de YouVersion, ¿cuántas versiones tiene esa aplicación? Si tú te has dado cuenta, aparte del inglés, del francés, del italiano, del alemán, que tienen en la aplicación, también están en dialectos, ¿sí? Si tú le buscas ahí, vas a encontrar que la Biblia está puesta también en dialectos. Y la Biblia ha sido traducida de forma completa en más de 450 lenguas y de forma parcial en más de 2000 lenguas y dialectos. Entonces, por eso la Biblia es un libro excepcional. La Biblia fue el primer libro impreso usando una imprenta. ¿Por quiénes? Por los hermanos Gutenberg en Alemania. De hecho, la primera Biblia impresa fue en inglés. Híjole. La Biblia que está escrita en inglés es la de Padre de la Gloria, y lo tenía aquí. Santiago, ¿no? Ajá, de la King James. Ajá, la King James. La King James es la primer Biblia impresa en Alemania por los hermanos Gutenberg. ¿Sí? Ningún otro libro fue impreso antes de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro excepcional? Porque es un libro indestructible a través de la historia. Hay un filósofo francés que se llamó Voltaire, y en el siglo XVI dijo: en 100 años, aquí tengo la frase, en 100 años, a partir de la fecha de hoy, la Biblia será un libro olvidado. Voltaire murió en 1778, y la palabra de Dios, ¿qué crees? Sigue viva. Y sigue aún transformando millones de vidas en el mundo. La Biblia ha sufrido muchas críticas.
muchas burlas, ataques, pero nadie ha podido destruirla. ¿Por qué nadie ha podido destruirla? La respuesta la encontramos en Mateo 24:35. Nos dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Muchas personas han querido destruir la palabra de Dios. Y hay una pequeña reflexión que quiero compartirte, y es más o menos una analogía de lo que ha pasado con la palabra de Dios. Se dice que un hombre pasó al lado de la casa de un herrero y escuchó cómo el martillo pegaba sobre el yunque. El yunque es una así como, no sé si los han visto ustedes, salían mucho en las caricaturas del Coyote y Correcaminos, que le caía el ojo encima. Ese es un yunque, ¿sí? Entonces el yunque se ponía y el herrero con el martillo le daba la forma a algunos objetos. Entonces escuchó este hombre que pasó por la casa del herrero y vio que en su casa habían martillos desgastados con los golpes de todos los años. Así, habían muchos martillos. Y este hombre le preguntó: oye, ¿cuántos yunques has tenido que desgastar para estropear todos estos martillos? Y lo que le contesta el herrero es lo siguiente: el único yunque que he tenido es el que tú ves ahorita, y es el que ha desgastado todos estos martillos. ¿A qué vengo con esto? Por muchos años el golpe del martillo son esos golpes que dan los escépticos, los ateos, los incrédulos que han querido derribar, destruir la palabra de Dios. Y aunque el ruido de los golpes sea muy fuerte, el yunque sigue firme, la palabra de Dios sigue firme, y los martillos se han ido, se han desgastado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver un argumento interno. La Biblia nos muestra que fue inspirada por Dios. Ustedes van a ver esta predicación en YouTube y ya van a ver ahí las diapositivas que están pasando. Ahorita me están viendo así, ¿cuál? Pero ya lo verán. Ya salió la predicación del domingo, ya está ahí en el canal de YouTube. Ahí considera, y si tienes a alguien ahí que conozcas que se suscribe a otras páginas, dile: oye, ¿por qué no te suscribes a Tribu de Judá? Y sirve que aprendes acerca de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Entonces la Biblia misma nos muestra que fue inspirada por el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas personas dicen: esa Biblia o ese libro fue escrito por hombres. Pero espérate, fue escrito, pero una cosa es estar escrito y otra es que fue inspirado, y todas las cosas que están ahí escritas no fue alguna comprensión personal porque se les haya ocurrido a algún profeta o al escriba que estuvo ahí poniendo esas palabras en los papiros en ese entonces, cuando ya después en el siglo XV se dividen en versículos, en capítulos y versículos, y después se imprime la primer Biblia, la King James. Y dice el versículo 21, ni por iniciativa humana,
Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la palabra profética que está escrita ahí en la Biblia que tú tienes es la más segura, ¿sí? Pues solamente los hombres la escribieron inspirados. ¿Y qué es inspirar? ¿Qué es estar inspirados? ¿Alguien sabe qué es estar inspirado? Cuando uno dice, ay, ando bien inspirado. Le mete más empeño, ¿no? ¿Le mete más empeño? No mucho. ¿Alguien puede decir que es inspirado? Cuando hay una motivación. Cuando hay algo que te motiva Como algo que te motiva. Más o menos. Fíjate, la inspiración es una acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. Nos damos cuenta que la inspiración es a través del Espíritu Santo. Y es expulsada y es escrita por las manos de los hombres, pero el resultado de haber sido inspirados. Por eso la palabra de Dios dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Aleluya. ¿Vale? Entonces cuando eso es inspirar. ¿Crees que la inteligencia o la sabiduría humana pudiera haber tenido esa capacidad para poder escribir un libro tan perfecto? Muchas personas le han buscado y le han encontrado algunos versículos que se contradicen, pero cuando no entienden el contexto, sacan un texto fuera del contexto, de lo que hay arriba y de lo que hay abajo. En el momento en el que se escribió, a quién fue dirigido, ¿sí me explico? Y entonces podemos entender, con un versículo no se puede interpretar en todo. Entonces nos damos cuenta. ¿Y cómo podemos reconocer que esa inspiración es divina en las Escrituras? ¿Dónde viene? Vamos a ver en algunos versículos que podemos encontrar evidencias del conocimiento de Dios transmitido a los hombres. La Biblia no es un libro científico, es un libro de fe, ¿sí? Pero está lleno de conocimiento, está lleno de ciencia. Ahorita lo vamos a ver. Algunos de los versículos que voy a decir ya los habíamos dicho en algunas enseñanzas atrás de cómo estar seguros de la existencia de Dios, ¿sí? Pero ahorita voy a tomar algunos 2 o 3 versículos para darles ese sustento, ese argumento, para que nosotros podamos estar más seguros que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién le dio a los escritores bíblicos ese conocimiento de escribir? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es quién? Dios. Vamos a ver esa ciencia y ese conocimiento de los escritores bíblicos, lo cual nos demuestra que alguien se nos tuvo que haber revelado, y ese alguien indudablemente fue Dios. ¿Quién les reveló a los escritores bíblicos lo que decíamos hace 2 o 3 miércoles? El ciclo del agua. En la Biblia viene. ¿Y quién les inspiró a esos hombres de que había un ciclo del agua? En Job 36, 27 y 28 dice lo siguiente: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor, en lluvia,
la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Aleluya. Y nos podemos dar cuenta, tenía aquí, lo van a ver ahí el ciclo del agua, ¿verdad? Todo comienza por una evaporización, lo que dice la palabra. Después viene la condensación. ¿En dónde está? Las nubes. Y luego viene, ahorita lo que vimos, casi unas pelotas de las canicotas de que estaban cayendo. La precipitación, lo que dice la Biblia. Después la infiltración. Luego la escorrentía. Y después, otra vez, la evaporación. Ese es el ciclo del agua. Y lo que dice la palabra de Dios es bien importante. Ahí Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. ¿Sí? La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Quiénes se benefician? Todos. ¿Es importante la lluvia? Sí, porque de ahí vienen los frutos de lo que todo se sembró para que después venga una cosecha. ¿Sí? Y dice, los ríos desembocan en el mar, pero el mar, este es otro versículo bien interesante. ¿Quién le reveló a Salomón y al profeta Amós que los ríos van al mar, y luego el agua del mar se evapora para volver a caer en lluvia? Y así continuar con el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Eso escribió Salomón. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Y viene aquí en Amós 9:6. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. ¿Quién le reveló eso a estos hombres acerca del ciclo hidrológico o el ciclo del agua? Y lo veíamos hace 2 miércoles, que el ciclo del agua o el ciclo hidrológico fue estudiado y revelado por 2 científicos franceses, Pierre Perrault y Edmé Marriott, pero esto fue en el siglo XVII, cuando ellos descubrieron, no inventaron, descubrieron lo que ya estaba. Y la palabra fue escrita muchos años antes. ¿Quién se los reveló? El ser humano, por muy sabio, no tiene ese nivel de revelación. Fue inspirado por Dios. Otra de las cosas que quiero compartirte es: ¿quién le reveló a Moisés que la vida del ser humano está en su sangre? Ahorita vamos a decir, pero imagínate, ¿cuántos años fue escrito, años atrás, la Biblia? Y dice la palabra en Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Entonces nos damos cuenta que la purificación de una persona venía a través del sacrificio de alguien o de algo. En ese caso, en ese tiempo, era de un animal, ¿sí? Que era sacrificado para que se purificara ciertos pecados o para que se purificara todo el pueblo, ¿sí? En el año del jubileo, en el año en donde, cada 365 días o cada año, el Señor perdonaba los pecados solamente por un año, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿quién se nos reveló? Dios. Aleluya.
Y en el versículo 14 del capítulo 17 de Levítico dice: la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Por eso en ocasiones o muchas veces les decimos: tengan cuidado con lo que comen, ¿sí? En este caso, la moronga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es? Sangre. ¿Sí? Y ay, qué rica que se comen encebollada. Ay, discúlpeme. Ay, el domingo íbamos a comer moronga, pastor, ya ve. ¿Quién se lo reveló? Ahora, fíjate. Hay un dato que quiero compartirte. El médico inglés William Harvey, en el siglo XVII, descubrió la circulación sanguínea por medio de las venas y de las arterias, ¿sí? Acuérdate que unas son las que llevan y otras son las que traen, ¿sí? Y eso fue descubierto en el siglo XVII. Y eso era lo que hacía que el hombre pudiera vivir. Pues la sangre lleva los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo. Por eso cuando una persona se desangra, se muere. ¿Sí? Pero hace más de 3000 años, Moisés escribió en el libro de Levítico que la vida del hombre dependía de la sangre que circula por su cuerpo. Y que la vida de todo ser viviente depende ¿de qué? De la sangre. ¿Quién podía darle a Moisés ese conocimiento? Dios se lo reveló, porque fue el que escribió los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pentateuco, la ley, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro dato interesante que quiero compartirte: ¿quién le reveló a Abraham que el mejor día para circuncidar a un niño era el 8º día? Es interesante esto, ¿verdad? ¿Quién le habrá dicho? Exactamente en el 8º día tienes que circuncidar. La Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 11 y 12 dice: debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. ¿Quién le reveló a Abraham? ¿Por qué el 8º día? Y algo interesante que leí es que la coagulación de la sangre depende de la vitamina K, ¿sí? La vitamina K produce en el hígado protombina, que es el elemento coagulante de la sangre, ¿sí? Por eso es importante que el hígado esté bien. Ahora, los niños recién nacidos comienzan a producir vitamina K y protombina entre el 5º y el 7º día de su nacimiento. Pero el 8º día, en el cual los niveles de protombina están sobre el 100%, es el día perfecto para hacer una cirugía y que no haya desangramiento, ¿sí? Y que la herida pueda cicatrizar sin problema. ¿Quién se los dijo? Dios se lo dijo. Aleluya. Por eso es interesante. ¿Tú nunca te habías preguntado eso? ¿Sí? Ahora nos damos cuenta cómo es que la palabra de Dios o la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. La Biblia nos demuestra de manera contundente
que es la palabra de Dios y es lo que hace en la vida del hombre. ¿Qué es lo que hace en la vida del hombre? ¿Hay un cambio? Claro que sí. La palabra de Dios transforma la vida, nuestra vida, y la capacita para vivir una vida agradable para Dios. En Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¡Qué padre! ¡Qué tremendo! En la versión normal dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Aleluya. Entonces, ¿la palabra de Dios transforma al ser humano? Sí. No hay de otra. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor, la palabra que trae escrita en esas hojas, esos 1189 capítulos que están escritos en la palabra de Dios, y en cada uno dice la palabra en Proverbios, que es medicina para nuestro cuerpo. Y en Proverbios dice que los mismos fueron escritos para aquellas personas simples que creen todo, ¿verdad? Y que los Proverbios, le decía Salomón a su hijo: escríbelos, ¿en dónde? En la tabla de tu corazón, y átalos para que puedas vivir bien. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Los simples, dice, los simples no saben. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que hacen sabio al sencillo. Y la misma palabra hace que una persona tenga una vida agradable a Dios. Por eso siempre les recomendamos: lean su Biblia. Lean su Biblia, nunca dejen de leer un versículo que se lleven al día. El versículo de ayer, no sé si ustedes lo leyeron en YouVersion, falta subir el plan destacado, fue el de: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. ¿Sí? Y eso me encantó, porque hay una reflexión bien tremenda en honra a tu padre y a tu madre. No es que tú les digas: sé el juez de tu mamá y de tu papá, porque te abandonó, porque te dejó, porque te pegó, porque no fue buena mamá, porque no fue buen papá. Tú júzgalo, tú señálalo, enójate, peléate con él. No, la Biblia nos da una orden. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. No te dice señálalo, pégale, quítale ahora sí que no le hables en años. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Entonces, la misma palabra hace que al ser humano, al sencillo, lo haga sabio. Y la palabra de Dios, vemos en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, para terminar, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos dice que nos corrige y nos hace ver qué mal estamos haciendo y qué es lo que debemos de hacer. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aleluya.
Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto nos los deja a cada uno a decisión. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Entonces podemos decir con certeza y con seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No hay discusión. Si alguien te pregunta, oye, la Biblia está escrita por hombres, sí, pero ¿quién les reveló esa? No, pues en el año tal. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? ¿Y cuándo se descubrió esto? ¿Cuándo se descubrió acerca de la ley de la gravedad? ¿Y cuándo fue escrita la palabra que en Job dice que el aire tiene peso? Y que el aire está suspendida, que la tierra está suspendida en el aire. Ah, pero es que la Biblia ya es un libro viejo y es un libro religioso solamente, en el cual no te puede enseñar nada, solamente te hace aburrido, esos libros son para los viejitos. ¡Ey, no! Los viejitos somos nosotros, porque la palabra de Dios, la Biblia, es un libro excepcional. Porque muchas personas quieren destruirlo. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Y la Biblia dice en Hebreos que es una espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Y dice la Biblia que revela lo que hay en el corazón y las intenciones que hay en él. Entonces la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No, hombre, tenemos muchísimos versículos que sacar en donde podemos nosotros constatar y dejar como un argumento que la Biblia es la palabra de Dios. Y amigo y amiga que me escuchas, ahí atrás de tu dispositivo, te quiero decir algo. Si en algún momento tú te has sentido triste, te has sentido decepcionada, decepcionado, quiero comentarte algo. Dios te ama y Él dejó la palabra de Dios para que tú vayas a ella y encuentres la salvación. Y podemos ver, hermanos, que la palabra no es solamente un libro de 66 libros. No solamente está escrito en diferentes géneros literarios, en poesía, en historia, en profecía, en cartas generales, en cartas o evangelios, sino que nos damos cuenta que la Biblia es un libro que se puede leer de manera sistemática. Tal vez es que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Tú puedes leer donde tú creas conveniente, porque la Biblia puedes leerla desde Génesis, pero también puedes leerla en donde habla acerca de Jesús.